Si bien es cierto, la economía tiene de forma cíclica un arranque sexenal difícil, el actual ha resultado mucho más complejo. En el segundo trimestre, supuestamente se salvó la recesión porque el PIB creció 0.1%, pero en realidad, se trata de un tecnicismo. Lo cierto es que la economía está estancada. La industria trae una caída de 1.8% en el semestre, con rubros tan importantes como la construcción, que retrocedieron 3.5%, y la minería, 7.7%. Las manufacturas solo han crecido 0.7% en el primer semestre. Esta noche nos acompaña el presidente de Canacintra, Enoc Castellanos Férez. ¿Cómo enfrentan las empresas mexicanas esta situación? ¿Qué se visualiza para el segundo semestre? ¿Qué debe hacerse para reactivar la inversión y la economía? Lo invito a que se quede con nosotros. Enoc, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por invitarme, Alberto. Buenas noches. Bueno, pues estamos viviendo un momento complicado en la economía mexicana. Los indicadores macroeconómicos no son los que quisiéramos ver. Perspectivas poco optimistas para el cierre del año. Ajustes ya a los pronósticos para el 2020. Mucha desconfianza. Caída de la inversión fija bruta. Datos de la industria que no ha crecido, la construcción, las manufacturas. ¿Cómo enfrentan las empresas esto, Enoc? Tú que representas a una de las agrupaciones más importantes de nuestro país y que tiene que ver justamente con las empresas, que es Canacintra. ¿Cómo lo ves? Mira, sobre todo el pequeño y mediano industrial busca el reducir costos y el buscar nichos de mercado. Estamos también promoviendo desde Canacintra la generación de centros y nodos de innovación para buscar darles una oportunidad que les deje mayor valor agregado. Esto es en un ambiente en donde hemos visto que la industria tiene un decrecimiento de 2.1% en el semestre, y que si bien la manufactura no ha caído, creció al 0.8%, pues es mínimo el crecimiento. Sí. ¿Y qué verías en los indicadores macroeconómicos hacia el cierre del año? ¿Podríamos tener la esperanza de una ligera mejora para el tema de la industria, para el tema de las manufacturas? ¿No? ¿Cómo lo estás viendo? El diagnóstico de crecimiento y la proyección para el cierre de 2019 del Centro de Estudios Económicos de Canacintra está alrededor del 0%. Entonces, ¿Esto es el crecimiento del PIB o de la industria? Del PIB. Del PIB. Del PIB. En la industria, lo que tenemos es un desempeño mixto, en donde sigue cayendo la minería, las industrias extractivas, con un 5.8% en el semestre. Y 6.2% la construcción. Recordemos que de la construcción dependen en buena medida las ventas de 66 ramas industriales, ¿no? Entre ellos el cemento, el vidrio, el acero, etcétera, y impacta el resto de la economía. Yo creo que es muy importante el que se siga invirtiendo en infraestructura, porque es lo que nos puede dar ventajas competitivas, costos más eficientes y nos pudiera dar un drive para la economía. Siempre los arranques de sexenio pues son complicados, ¿verdad? Porque llegan equipos nuevos, se detienen muchos proyectos, se cambian. Lamentablemente no hemos aprendido en la democracia a retomar los proyectos que ya se tienen, y todos los gobiernos llegan y cambian, ¿no? los proyectos que se tienen, que este es el caso. ¿Qué estarías viendo para el 2020? ¿Sientes que podría haber una mejora ya en la toma de decisiones por parte del gobierno? En lo que hemos visto, y parece que no estuviera relacionado con la industria, pero sí es una buena señal. Por ejemplo, cuando se puso de acuerdo la jefa de gobierno con quienes organizan la Fórmula 1, está tomando un paso adelante en una decisión que no es ideológica. Si bien no es un evento para, digamos, el pueblo, para las masas, sí lo es para un grupo importante que genera un gasto y hace una derrama económica importantísima. Entonces, eso aunado a algo que sí tiene que ver mucho con la industria, que es que esperamos nosotros que en esta semana, como dijo el presidente de la República, se dé una posible solución al tema del arbitraje de los gasoductos. Pues habla de que ya el gobierno está entendiendo que no es en contra de la iniciativa privada o afectando algunos intereses, sobre todo energéticos, como se
como se va a dar el crecimiento del país. Entonces yo veo que pudiera ser el ejercicio de gobierno mucho más eficiente cuando ya se entiende desde el propio gobierno federal esta realidad. O sea que, pues, están entendiendo que, pues, sí es importante la parte estatal, el sector público, pero yo creo que es insuficiente ya por el tamaño de la economía, el papel del sector público, pues, detona, pero al final de cuentas quien concreta y quien hace que haga diferencia es el sector privado. Entonces necesitas tener una comunión sector privado con el sector público, ¿verdad? Totalmente. El 22% del Producto Interno Bruto en porcentaje es generado por el sector público. El resto, cerca del 80%, el 78%, es por la iniciativa privada. Y en la inversión de los 22 puntos son alrededor de 4.5 los que invierte el gobierno y el resto es de iniciativa privada. Entonces, esos son datos que creo que están pesando, que se están conociendo y entendiendo más, sobre todo en la relación. La relación está siendo fluida con los secretarios de Estado, con el presidente, tiene una excelente dinámica con el presidente del CCE y creo que esto puede ayudar. Sí, porque pues finalmente pues estamos hablando de confianza, ¿no? Al final de cuentas, las políticas públicas pueden generar confianza o pueden generar incertidumbre, ¿no? Y yo creo que en la medida en que se tomen decisiones ya en el contexto de empujar la actividad económica, pues esto va a ayudar a que mejore la confianza y con ello la inversión, ¿verdad? Totalmente. Recordemos que el tema del aeropuerto y el tema de suspender las subastas eléctricas y licitaciones generó una desconfianza, es decir, íbamos cuesta abajo. Creo que ahorita y pudiéramos ya haber detenido ese tema y nos daría mucha confianza que se solucionara el arbitraje de los gasoductos y que además se restablecieran las licitaciones de las rondas de hidrocarburo y las subastas eléctricas, porque eso atraería nuevos capitales para invertir y nos daría la energía que necesita la industria nacional para seguir creciendo y generando empleos. Para 2020, ¿qué verías en este escenario? El escenario es complicado también porque se está generando un problema en la economía mundial. Estamos inmersos en una guerra comercial que ya no se sabe bien a bien si es comercial o tecnológica entre Estados Unidos y China por el asunto de la red de 5G. Pero esto ha afectado a la economía de Alemania, sí. Ha disminuido el crecimiento de China y al final pues la demanda de productos mundial pues, se deprime. Y esto tarde o temprano va a afectar la economía mexicana. ¿Qué es lo que debemos buscar? Y que el gobierno ya dio algún esbozo de que puede hacer con el secretario de Hacienda, es generar gasto, una política anticíclica y todas las facilidades para que el empresario pueda invertir. Yo celebro mucho y felicito al gobierno que ya instaló el Consejo de Mejora Regulatoria, en donde estamos representados empresarios, y ya hay un observatorio en donde vamos a buscar que haya menos trámites burocráticos. Ahora, viene la discusión del presupuesto y hay algunos expertos que dicen que los márgenes van a ser muy limitados porque traes un programa muy ambicioso de apoyo social, pero por el otro lado, pues también traes una caída de la economía que te da menos recursos. Entonces tienes como el peor de los mundos, ¿verdad? Porque tienes que entregar muchos compromisos en dinero, en efectivo, y del otro lado, pues te empieza a secar la caja. ¿Qué estás viendo en materia presupuestal ahora que empiezan las discusiones? El 8 de septiembre, pues ya hay que entregar este presupuesto. ¿Qué están viendo ustedes? El gobierno y el legislativo tienen que ser muy, muy responsables. Estamos de acuerdo en los qué necesita el país. Sin embargo, en los cómo hay diferencias. Yo personalmente creo que a la gente sí hay que ayudarle con un recurso social, pero no lo puedes hacer permanentemente, porque entonces no lo sacas de su línea de pobreza. Al final, bueno, cuando ya no hayan esos recursos, entonces la gente va a seguir estando en pobreza. Hay que invertir en educación, hay que invertir en capacitación, hay que invertir en generación de empleos, hay que promover a las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo a los emprendedores, para que tengamos una viabilidad como país. Y sobre todo, lo que mencionabas al principio del programa, debemos de tener una visión de país a 40 años, porque no podemos estar cambiando cada sexenio lo que se ha hecho.
avanzamos 2 pasos, retrocedemos 1, avanzamos 3, retrocedemos 4. Creo que si nos enfocamos en una gran visión en donde estén incorporados todos, los propios ciudadanos que trascendemos a los gobiernos, vamos a ser los que cuidaremos que ese plan se lleve a cabo y se revise cada 5 años. Sí. Ahora, no quiero que pase el tiempo y quiero aprovecharlo para preguntarte, el tema de la tasa de interés, la reducción de la tasa de interés del Banco de México la semana pasada, ¿cómo lo sientes? ¿Qué tanto ayudará a la economía? ¿Crees que sea suficiente 1/4 de puntos? ¿Ayudará frente a la desconfianza que hay en el escenario? Mira, ayuda porque te disminuye la tasa efectiva para adquirir créditos. Al final, creo que el Banco de México valoró el hecho de que tenemos un escenario con baja inflación dentro de sus márgenes y que estamos viviendo una economía restrictiva. Entonces, vamos a aligerar un poco el costo de las tasas de interés con este 1/4 de punto que bajó y eso, bueno, deberá ayudar. Hay quienes decían que pudiera representar un riesgo por el diferencial contra las monedas o los bonos de países más seguros para la inversión. Yo creo que no, porque al final al disminuirse Estados Unidos mantuvimos ese diferencial. Exacto. Así es, y el peso se mantiene estable, si bien ha tenido deslices por la situación de cómo se están moviendo las monedas también, sobre todo el dólar, ¿no? Yo creo que la macroeconomía está bien. El país tiene mucha fortaleza en su andamiaje legal y en las instituciones autónomas como el Banco de México. Debemos de seguir conservando las autónomas y defender, porque esta ha sido una gran fortaleza de nuestro país. Qué bueno que lo mencionas, Enoc, porque hay quien dice que esta reducción de la tasa fue producto de la presión que ha ejercido el gobierno al Banco de México. El Banco de México ya dijo, no, nosotros tomamos la decisión en la Junta de Gobierno, pero bueno, al final de cuentas los analistas lo esperaban para septiembre, el ajuste, ¿verdad? Yo creo que tenemos un cuerpo colegiado que ha sido extremadamente exitoso en las políticas de contención de la inflación. Y conozco a algunos subgobernadores, al gobernador del Banco de México, son gente pues, con todas las credenciales para tomar las mejores decisiones, las discusiones se hacen públicas. En realidad creo que no puede tener un mejor escenario en cuanto a la protección de la política monetaria del país. Bueno, pues Enoc, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche, ¿eh? Sí, el principal ingrediente que requieren las empresas para invertir es la confianza. Sin las inversiones en activos continuarán detenidas. Políticas públicas congruentes son indispensables y no se diga un trabajo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada. Como quiera, el sexenio apenas comienza y es de esperar que la toma de decisiones se asiente para que el ritmo económico y el de la industria se restablezca. Invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.